Las 2 de la tarde con 19 minutos, estamos en la rotativa del aire. Hoy es lunes 6 de diciembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 3 por RPP, la voz de todo el Perú. A ver, la Defensoría del Pueblo ha hecho una investigación y una evaluación de los primeros 120 días del gobierno del presidente Castillo en libertad de prensa y de expresión, ¿eh? Según el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, se han transgredido varios estándares de la libertad de prensa. El adjunto en asuntos constitucionales de la Defensoría, Abraham García Chávarri, dio cuenta de agresiones a periodistas y negativas a dar declaraciones. Damos cuenta de agresiones físicas, verbales, a hombres y mujeres de prensa o negativas de funcionarios de brindar declaraciones a medios que se estiman incómodos. Estimamos que estas situaciones, entre otras, vulneran un conjunto de estándares, de manera específica los de mayor tolerancia de funcionarios públicos, tutela especial a los medios de comunicación y obligación de las autoridades de adoptar un discurso público de prevención de violencia. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por su parte, tomó como ejemplo los discursos en quechua del ex premier Guido Bellido. Lo que dice el señor Walter Gutiérrez es que Bellido utilizó el quechua para burlarse de la prensa. Por ejemplo, el anterior presidente del Consejo de Ministros utilizó el quechua no para ampliar su discurso, no para involucrar, para incorporar, para integrar a sectores quechuahablantes, sino para agredir, sino que lo hizo para burlarse de periodistas. El defensor del pueblo también ha anunciado que presentará un proyecto de ley para que el Instituto de Radio y Televisión, Canal 7, Radio Nacional, estén fuera de la esfera del Ejecutivo. Entiendo algo así como la BBC de Londres, digamos, ¿no? Un canal público, no necesariamente un canal estatal. En fin, veremos. Las 2:22. El pavo es el animal más requerido para las cenas navideñas. Grande, mediano, chico, pero siempre un pavito es lo que la gente comienza a buscar, casi aleteando como el propio o la propia ave, llevarse uno a casa para compartir. La pregunta que Omar nos va a responder ahora es: ¿cuántos pavos se consumen en Navidad? O mejor dicho, ¿cuántos pavos se venden en la Navidad? Es una cifra bien interesante que ahora Omar nos va a decir. Además nos va a hablar de los salarios de los trabajadores informales. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido nuevamente. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, volviendo acá al comentario. De vuelta al ruedo. De vuelta al ruedo, efectivamente, y con un tema que, a ver, que es muy masivo, ¿no? Porque comer pavo en Navidad, quizás no en Año Nuevo, pero sobre todo en Navidad, es muy tradicional, al punto, Jaime, y esta es data del Ministerio de Agricultura, que más de la mitad, el 54%, para ser exactos, de los pavos que se consumen en el año, el 54% de toda la carne de pavo que se consume en un año, se come, se vende en la Navidad, se vende sobre todo en el mes de diciembre. Por eso diciembre, por las fiestas, es un mes crucial, trascendente para la economía en general, pero muy específicamente para la actividad de comercio y servicios. Diciembre nos ayuda, de alguna manera, Jaime, a tomarle el pulso, no solo a los empresarios y ver el ánimo del empresariado, sino también nos permite tomarle el pulso al consumidor para de alguna manera ver qué es lo que se puede venir el siguiente año. Si tenemos una mala Navidad, en términos económicos, en términos comerciales, es decir, donde la gente consume poco, donde las empresas producen poco y venden poco, probablemente tengamos un inicio de año también lento. Si tenemos una Navidad con mejor expectativa, con mejor ánimo comercial, probablemente el 2022 también comience con esa senda. Pero volviendo al tema del pavo, y ya para entrar al tema específico, ¿qué nos dicen las cifras y cuáles son las expectativas de venta de la carne de pavo?
son mejores que las del 2020. Empecemos por ahí. Son mejores que las del 2020, pero teniendo en cuenta, nuevamente, como en muchos otros sectores, que en el 2020, Jaime, todos estuvimos reventados literalmente en el bolsillo. El 2020 fue un año para el olvido, ni qué decir en materia sanitaria, pero también en materia económica. La producción nacional total se desplomó estrepitosamente. El empleo se destrozó, se eliminaron puestos de trabajo, la gente no tenía plata en el bolsillo, entonces la venta de pavos en el 2020 lamentablemente se redujo a niveles significativos. Entonces lo que vemos ya para el 2021 es una recuperación, y una recuperación importante de un 38%, según data del Ministerio de Agricultura. Este año se espera vender más o menos 1.652.000 unidades de pavos. 1.652.000 unidades de pavos. Es más, 38% más de lo que fue en el 2020, pero, y esto hay que entenderlo y por eso es importante hacer las comparaciones y verlo con perspectiva, todavía no estamos a niveles prepandemia, Jaime. Para que te hagas una idea, antes de la pandemia, la Navidad previa a la pandemia, se vendieron más de 2 millones de pavos en todo el año, más de 2 millones de pavos. Es decir, todavía no hemos recuperado ese ánimo de parte del consumidor, porque claro, uno dice, no, pero mira, a nivel muy macro las cifras ya se han recuperado, ya estamos muy bien, la cosa ya pinta para adelante. Bueno, pero a nivel micro todavía vemos que las familias peruanas, los trabajadores peruanos, tienen complicaciones en el bolsillo. El costo de vida ha aumentado, lamentablemente muchos ganan menos de los que ganaban en pandemia, no les alcanza la plata, y eso se traduce en menor compra de pavo, específicamente en este caso. Esperemos que esto se vaya recuperando y me permite este comentario enlazarlo con el otro, que también es un tema preocupante y tú lo mencionabas, justamente, el salario, cuánto ganan los trabajadores informales, Jaime, en nuestro país, entendiendo que 8 de cada 10 trabajadores en el Perú podrían denominarse informales, o podríamos decir que no tienen ningún tipo de seguro de protección, no tienen CTS, no tienen gratificación ni vacaciones. 8 de cada 10 son informales a nivel nacional. Entonces, lo que estamos viendo, y esta es data interesante que publica hoy día el diario Gestión con Apoyo Consultoría, que el trabajador informal en promedio está ganando 22% menos de lo que ganaba prepandemia. 22% menos en términos reales. ¿Qué significa esto? Cuando le agregamos la inflación, es decir, el incremento de precios acumulado, que es de 8% más o menos, lo que ha generado es quitarle poder adquisitivo, le ha quitado poder de compra al trabajador. Entonces, en términos reales, los trabajadores informales están ganando 22% menos de lo que ganaban antes de la pandemia. Y eso lo enganchamos nuevamente con el tema del pavo. Si yo gano 22% menos que antes de la pandemia, muy probablemente, Jaime, me tenga que ajustar. Es decir, y cierro con esto, por eso es importante estar muy pendientes de qué medidas tomar para proteger justamente a esa gran masa de trabajadores, de personas y de familias que todavía no ven una clara recuperación. La situación todavía está muy complicada para la gran mayoría de trabajadores en el Perú, pero esperemos, Jaime, realmente que el 2022 pinte mejor, pero eso, como hemos dicho en otras oportunidades, depende también mucho del entorno, ¿no? Del ambiente que haya para invertir. ¿Y por qué? Porque invertir genera empleo, ¿no? Y eso es importantísimo, eso es así, y esperemos que el entorno mejore en los próximos meses. Muy bien, Omar, muchas gracias. El comentario económico de Omar Mariluz, hablando de los salarios de los trabajadores informales. Ciertamente son 22% más bajos que antes, ¿no? De la pandemia. Difícil recuperar aún niveles prepandemia en este asunto de los sueldos de los trabajadores informales, pero claro, también en la venta de pavos, ¿no? 2 millones eran antes, ahora estamos todavía muy por debajo. 2:29, escuchamos los titulares y también a nuestros anunciantes y luego regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.